Muy buenas tardes, queridos amigos, reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Hoy nos encontramos en nuestro programa Fuente de Vida Eterna Ecuador. Y bueno, quiero que en casa me acompañen con sus Biblias en sus manos. Vamos a seguir con el estudio de la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Y siguiendo con la continuación de este tema, testificando de Cristo, hoy en su cuarta parte, creo que es, sí, si no me equivoco, vamos a hablar acerca de los rasgos, característicos del ministerio del apóstol Pablo. Y para ello quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a dar lectura desde el verso 12 en adelante. La palabra del Señor dice, y lo leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El verso 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto, dice, nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vamos a hacer una oración para seguir con este estudio. Y bueno, Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder venir delante de tu presencia y de poder, Señor, exponer las Escrituras. Sabemos que la palabra tiene poder, Señor, para transformar el alma. Tiene poder, Dios mío, para librar, para restaurar, para sanar. Hoy venimos con fe y nos depositamos totalmente a ti, Señor, sabiendo que tú eres el que nos da la capacidad, el entendimiento, la iluminación de lo alto para poder entender las Escrituras. Y no solamente para ello, sino también para poder poner en práctica, Señor, lo que tú nos hablas. Señor, en esta tarde te clamo para que tú nos ayudes en este momento a no solo comprender el texto, sino también a poder, Dios mío, ponerlo por obra. Queremos en esta tarde, Padre amado, disponer nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de las distracciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Note usted que el apóstol Pablo en el verso 12 se introduce como un vivo ejemplo para su hijo en la fe, Timoteo. Ejemplo que la verdad ha sido tan mal visto por muchos ministros hoy en día, superficiales, que tratan de evadir la aflicción o el sufrimiento cuando vienen las persecuciones por causa de Cristo. Pablo le está diciendo a su hijo espiritual, le dice, por lo cual asimismo padezco esto. Entonces nosotros debemos hacer una pregunta aquí, y es, ¿qué es lo que Pablo padeció? Para que llegue a ese punto en el que él le escriba esta carta a Timoteo. Note que Pablo no le estaba halagando a Timoteo, ni tampoco le estaba diciendo cosas fuera de la realidad de lo que era realmente predicar la palabra y de las consecuencias que iban a venir por ello. Y para ello yo quiero que ustedes, queridos amigos, en casa, en sus Biblias también, me acompañen a 2 de Corintios capítulo 4. Vamos un ratito a 2 de Corintios capítulo 4 en el Nuevo Testamento.
Segunda de Corintios 4, vamos a dar lectura desde el verso 8 en adelante. Bueno, aquí en este pasaje vemos nosotros el currículo vitae de Pablo como apóstol. Pues es un currículum que no es agradable a muchos de los que oscilan el ministerio, porque quieren evadir esta parte de las escrituras o arrancar las páginas, yo no sé, pero nosotros estamos llamados a exponer realmente lo que es el Evangelio, tal como Dios nos lo ha dado, y también exponer lo que es predicar la palabra y cuáles son las causas o cuál es el efecto de esta predicación. Mire usted que Pablo en el verso 12 de segunda de Timoteo, para refrescarnos, capítulo 1, verso 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero es necesario saber qué es lo que padece. Bueno, sepamos que antes de dar lectura al texto de segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 8, Pablo, para recordar el mensaje anterior, estaba encarcelado. Estaba él directamente pasando un momento en el ámbito humano no tan agradable. Pablo estaba consciente de que lo que le iba a venir era una gran persecución. Aparte de todo lo que él pasó como ministro de Cristo, él tenía que experimentar la muerte por decapitamiento. Mas, sin embargo, Pablo con estas palabras no lo estaba a su hijo espiritual, a su hijo en la fe Timoteo, desalentando, sino más bien animándolo, animándolo a que aprenda a depender él de Dios, a que aprenda a ser firme directamente como lo fue como lo fue Pablo en el ministerio. Y cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 8 en adelante, vemos nosotros el currículum vitae de Pablo como ministro. Y dice las Escrituras, vamos a leer desde el verso 7 para poder entender. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Bueno, empezamos ya con esta palabra de atribulados, y creo que a muchos no les agrada escuchar esto. Pero déjenme decirles algo. El ministerio tiene los rastros o las marcas distintivas de un verdadero siervo de Dios, de la persecución y del padecimiento por causa de Cristo. Pablo le dice aquí en esta carta, les escribe a los Corintios, le dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El verso 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo lo que estaba diciendo es que por causa directamente del Evangelio, por Cristo, cada día él estaba siendo atribulado y perseguido por la oposición. Recuerden ustedes que siempre va a haber oposición al Evangelio. Siempre habrá oposición a la obra del Espíritu Santo. Siempre habrá oposición a las Escrituras. Si de pronto usted quizás no siente oposición, quizás es porque usted está viviendo una vida cómoda espiritualmente. Quizás esté asemejando a la gente superficial o a la gente del mundo. Pero sí es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos nosotros siendo perseguidos por el Evangelio? ¿Qué es lo que produce cuando tú le predicas el Evangelio a la gente, a tus vecinos? ¿Qué está pasando en este tiempo de pandemia aún en día? ¿Estás tú aprovechando la oportunidad que Dios nos da, la sensibilidad del corazón de las personas por haber perdido un ser querido para poder llevar el Evangelio? ¿O seguimos aún cómodos en nuestro sillón, esperando que las congregaciones se abran al tiempo que el país
en tu país el gobierno allí diga, bueno, hoy hay oportunidad para que la iglesia se vuelva a congregar. Déjenme decirles que hoy en día hay una persecución a nivel mundial para la iglesia en Cristo, y es que los gobiernos no desean que las congregaciones sean abiertas. Ustedes saben recientemente, y quiero compartirles, en California, nuestro querido hermano y pastor John MacArthur, allí estaba el gobernador y dijo que se prohibía que se abran las reuniones eclesiásticas, y no solo allí, sino en algunas partes de Estados Unidos. Mas, sin embargo, en la Constitución de Estados Unidos está respaldándose de que las reuniones en sentido religioso no son prohibidas, porque lo que enfatiza es la ayuda aquí en este aspecto para poder predicar y orar por las personas que están necesitadas en un tiempo de conmoción. Eso es lo que establece allí las leyes en Norteamérica. Pero mire que el pastor fue demandado, abro un paréntesis aquí, aún fue a los estrados, y bueno, Dios es tan grande que este proceso fue ganado para la honra y gloria de Dios. Hoy en día los hermanos están ya asistiendo a Grace Community Church, y yo le doy gracias a Dios por la vida de este siervo, porque en parte es un ejemplo para el resto de hermanos que aún no han tenido la osadía de poder abrir sus congregaciones, obviamente de seguridad necesarias. Tal vez te das cuenta que hoy en día se están abriendo las tabernas, bares, restaurantes, y una cierta cantidad de personas. Algo más escandaloso, han abierto incluso hostales, o lugares o antros donde hay mucha perdición, pero y ahí las autoridades no les prohíben. Pero cuando se habla acerca de la iglesia, viene la prohibición. Mira que hace más de 2000 años había persecución para la iglesia primitiva, y realmente en ese tiempo era una verdadera persecución, no como hoy en este tiempo. Por eso veo que la iglesia hoy en día es una iglesia que está viviendo, que está viviendo en la comodidad. Una congregación, una iglesia que no se preocupa por lo espiritual o por su vida personal delante del Señor. Volviendo al texto, a lo que voy es que Pablo fue un testimonio vivo de que él padeció persecución por causa de Jesús. Cuando dice el verso 10 de 2 de Corintios capítulo 4:10, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también, dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire que ese sufrimiento que Pablo tuvo y sus experiencias por la predicación de Cristo fue interminable. En gran parte, ese sufrimiento era resultado de los ataques contra nuestro amado Señor Jesucristo. En realidad era contra Cristo, pero también era contra Pablo, era contra el resto de los hermanos. Entonces aquellos que odiaban a Jesús tenían una gran venganza por los que le representaban. Ustedes saben que Satanás, como el príncipe de este mundo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos, hoy en día? Debemos fortalecernos en el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo lo que estaba diciéndole a su hijo espiritual es que por causa del Evangelio él tuvo que haber sufrido, que en su cuerpo él llevaba las marcas de la aflicción aún de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo no sufrió por entrometerse en lo ajeno, no sufrió por malhechor ni por estafador, no, él sufrió por esta causa. Y esta aflicción fue tomada con gozo por el apóstol Pablo, fue tomada con esperanza, porque sabemos que en el estudio anterior que realizamos,
Pablo a Timoteo, cuando vamos un poquito atrás, yo quiero que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 1 verso 8, y dice las escrituras aquí, dice: por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa. Tenemos un poquito de interferencia en la señal, hermanos, se nos está yendo un poquito, pero bueno, avancemos. Y note usted aquí en el verso 8 lo que nuestro amado Señor a través de Pablo le dice a Timoteo, le dice: por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Como estábamos hablando con anterioridad, Timoteo tenía una debilidad, y la debilidad que Timoteo tuvo fue que él era tímido. Él fue muchas veces cobarde en la predicación del Evangelio, y también tenía un poco de recelo en exponer las Escrituras. Por eso Pablo le animó a él, a su hijo en la fe, de que no tenga temor, que predique con libertad. Pero note aquí también que Pablo no le estaba diciendo que por predicar él iba a ganarse amigos y las cosas no iban a las cosas iban a salir bien. No, Pablo lo que le estaba diciendo es que por causa de la predicación él tenía que armarse de ese valor, porque iban a venir persecuciones y oposición. Bueno, sepamos que la iglesia en Éfeso estaba directamente en un lugar de Asia Menor, una ciudad muy importante. Pero el problema de Éfeso es que la mayoría de las personas o de los ciudadanos de esta iglesia de Asia Menor eran idólatras. Ellos le daban culto y exaltación a una diosa pagana que era Diana, Artemisa de los Efesios. Esta diosa también fue considerada como la diosa de la fertilidad. Ustedes saben que se levantó un templo, se erigió un templo a nombre de esta diosa pagana, donde mucha gente iba allí y presentaba sacrificios. Esto era una barbaridad. Y detrás, obviamente, de esta diosa pagana estaba Satanás. Entonces, la mayoría de las personas de esta ciudad de Éfeso estaban dándole culto y exaltación al diablo. Para que Dios haya levantado una iglesia allí, es porque Dios tenía un propósito en Éfeso, hermanos. Pablo le estaba dando una palabra de aliento a su hijo espiritual para que él no se desanime en la predicación del Evangelio, porque humanamente un siervo de Dios puede desanimarse, puede pasar adversidades, puede pasar persecuciones, pueden venir las enfermedades, pueden venir directamente las adversidades en muchos sentidos. En el ámbito espiritual, Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo, a su hijo espiritual, es que él tenía que fortalecerse en nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, Pablo fue prisionero a causa de la predicación del Evangelio. Entendamos que la vida, como también la libertad que Timoteo tenía, quedaron obviamente expuestos y al peligro, tal como lo vimos en el anterior mensaje cuando leíamos Hebreos capítulo 13, 23, donde posteriormente al sacrificio de Pablo, Timoteo fue encarcelado por causa de la predicación de nuestro amado Señor. Entonces, Pablo en el verso 12 le está hablando de que él padeció oposición y persecución, y por ser él este ejemplo, le estaba diciendo a su hijo en la fe, a Timoteo, que él tenía que armarse de ese mismo valor. Sin embargo, veo en estas palabras que siguen en el verso 12, veo esa confianza inquebrantable que el apóstol Pablo tenía directamente hacia Dios, esa fe, esa confianza que él tenía con Cristo, amados de Cristo. Y le dice aquí: pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Qué increíble es como el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo le está diciendo que él no se avergonzó jamás de nuestro amado Señor Jesucristo. Y de allí surge el versículo que la mayoría de hermanos se lo saben. Romanos capítulo 1, 16, dice las Escrituras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a leer un ratito, vamos a las Escrituras. Quiero que me acompañen en sus casas a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1,
dice la palabra de Dios en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, mis queridos hermanos. Recuerde usted aquí que Pablo siempre predicó desde que empezó su ministerio a Cristo Jesús como la solución para el hombre perdido. Este evangelio, amados hermanos, es aquel que tiene poder. La base central del ministerio de Pablo fue Cristo Jesús. Él predicó de Cristo a los hombres. Él testificó de esta perla preciosa de gran precio que es nuestro amado Señor Jesucristo. Muchos le rechazaron, muchos le humillaron, lo despreciaron, tal como vimos directamente, queridos hermanos, en 2 de Corintios capítulo 4, 8, 18, cuando vemos que Él sufrió persecución y oposición, amados hermanos, por el Señor. Mi pregunta en esta tarde es, ¿estás tú dispuesto a sufrir oposición y persecución por causa de Cristo? ¿Estás tú dispuesto a soportar todo lo que venga por tu fidelidad a Jesús? Querido amigo, querido hermano, querida hermana de la fe. Entonces, Pablo, él jamás se avergonzó del Evangelio. Y este mensaje no solo fue para Timoteo hace más de 2000 años. Hoy en día, querido amigo, querido oyente, este mensaje también es para nosotros. Dios desea que nosotros no nos acobardemos de abrir nuestra boca y de predicar y anunciar estas buenas nuevas que el mundo hoy en este día necesita con urgencia. El mundo, más que una vacuna para el COVID-19, necesita con urgencia la predicación del Evangelio, queridos hermanos. Necesita que los médicos espirituales, que las enfermeras espirituales, que los siervos de Dios, que los instrumentos de Dios vayan al campo donde hay mucha necesidad, al campo de batalla. Mire que mucha gente en este momento están muriendo sin Cristo. Pero, ¿qué pasa con la iglesia hoy en día? ¿Acaso seguimos cómodos en un sillón, encerrados en nuestra casa, con mucho temor, con el miedo que Satanás ha puesto en tu corazón? Amado hermano, no estoy yo proclamando un mensaje que dañe o se vaya en contra de lo que ha dispuesto la autoridad que tú tienes en tu país. Pero yo te pido, por favor, querido hermano, amigo de la fe, discierne cómo las leyes humanas están en contra directamente de la palabra de Dios. ¿Tú crees que es lícito sujetarse a leyes contrarias a las Escrituras? Discierne, hermano, cuando la palabra del Señor en el Salmo 133 dice, en el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando empecé directamente a aprender a estudiar las Escrituras, me acordaba de un pastor que me decía que siempre las Escrituras debemos aceptarlas tal como están escritas, es decir, en una manera literal, gramaticalmente. Y cuando hoy les comparto este salmo, cuando dice, mirad, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos, esto es literal. Es literal, hermanos. Es verdad, muchos hermanos a través de esta situación de la pandemia dicen, estamos unidos en el Espíritu, estamos congregados en el Espíritu. Pero también la iglesia del Señor necesita esa unidad corpórea. Amado hermano, podemos reunirnos, podemos congregarnos. Con las medidas de bioseguridad necesarias, lo podemos hacer. Y más aún, ¿cuál es nuestra seguridad por sobre encima de las medidas de bioseguridad? Nuestra seguridad, nuestro protector, nuestro guardador, nuestro cuidador, es Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pablo, hace más de 2000 años, le estaba dando un mensaje a su hijo espiritual, diciéndole que tenía que armarse de valor para lo que iba a venir. Recuerden ustedes que en Roma estaba gobernando aquel perverso Nerón, aquel que mandó a matar a miles de cristianos. Queridos hermanos, hoy en día este mundo está gobernado por Satanás. Un sistema de maldad hay detrás de todos los gobiernos. Nosotros no olvidamos las maquinaciones del enemigo. El creyente tiene que conocer cómo actúa el Satanás, cómo trabaja, cómo opera el enemigo. Amado hermano, esta guerra es una guerra espiritual. Y solo a través del poder de Dios podemos vencer, queridos hermanos. Hoy en esta tarde Dios me está dando este mensaje para transmitirlo a cada uno de ustedes en sus hogares. Pablo le está diciendo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Querido amigo, querido hermano, solo Cristo tiene poder para poder guardar nuestro depósito para aquel día. Gracias al Señor, porque entendamos que el apóstol, amados hermanos, vivió con confianza. Igual él vivió con ese denuedo, con ese poder imperdurables a causa de la verdad revelada acerca obviamente del poder y de la fidelidad de Dios y de su propia experiencia de tener una relación, queridos hermanos, inquebrantable con nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso cuando nosotros vamos un rato a Romanos, esta es la parte vivencial del apóstol Pablo que hoy en día también nos transmite a nosotros. Acompáñenme en sus Biblias a Romanos capítulo 8, por favor. Vamos un ratito a Romanos capítulo 8. Y las Escrituras dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 31 al 39, la palabra dice lo siguiente. Romanos, capítulo 8, verso 31. Mire lo que Pablo escribe. Dice aquí, y con estas palabras, Pablo está demostrando esa confianza que era inquebrantable que él tenía para con nuestro amado Señor Jesús. Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy en día los ministros de Dios, hoy en día los hermanos, hermanas, las ovejas, necesitamos apropiarnos de estas palabras y hacerlas nuestras y que ellas se hagan vida en nuestra manera de vivir. Que Dios nos permita, queridos amigos y hermanos, de que podamos poner en práctica las Escrituras y decir como dijo el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Amados hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el gobierno se opone a las reuniones de las iglesias, ¿quién está en contra de nosotros? Si sabemos que Dios pelea por nosotros, queridos hermanos. Por eso dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él, dice, todas las cosas? Y algo más, ¿por qué tenemos que andar agachados? ¿Por qué tenemos que andar, amados hermanos, con miedo, con temor? Porque el Señor en el verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios nos ha justificado, ¿quién es el que nos condenará, hermanos? Cristo es aquel que murió, más aún aquel que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí viene algo precioso, amados hermanos, que es una realidad viva y práctica que pudo experimentar Pablo. Por eso la confianza que él tuvo no tambaleó. Esa confianza fue totalmente, y repito esta palabra, inquebrantable. ¿Cómo es tu confianza con el Señor, hermano? ¿Acaso es también inquebrantable como la confianza que Pablo tuvo para con el Señor? A veces nosotros dudamos, hermanos,
y nuestra confianza empieza a debilitarse. Pero gracias a Dios por esta tarde. Gracias por el mensaje que Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo. Gracias porque hoy podemos entender que, hermanos, Dios quiere que nuestra fe se fortalezca, que creamos rotundamente en sus promesas y en las cosas preciosas y excelentísimas que Él tiene para su iglesia. Pablo le dice aquí en el verso 34 de Romanos a los hermanos allí en la iglesia en Roma, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién, hermanos, nos separará del amor de Cristo? Y viene una lista. Amado hermano, ¿quién te separará del amor de Jesús? ¿Acaso será tribulación? ¿Acaso tú crees que la iglesia hoy en día no está tribulada? Sí, hermanos, estamos pasando tribulación, pero ni aun eso nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Angustia? Sí. Amados hermanos, ¿persecución? Sí, nada de esto nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, aquí está la lista. Dice: hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Él es nuestro amado Señor Jesús. El verso 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por esta palabra. Entonces, Pablo, volviendo a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12, él estaba tan seguro en quien él había creído. Y esta confianza desde la cárcel le transmite a su hijo espiritual Timoteo esta confianza de que aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, él tenía que estar firme en el Señor Jesús, creyendo de que Cristo iba a guardarlo hasta el momento que Él, amados hermanos, iba a regresar. Amados hermanos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Amado hermano, Jesús es la médula central del ministerio de todo verdadero siervo de Dios. Jesús fue ese eje central del ministerio del apóstol Pablo. Y por Él estaba totalmente firme. Y por eso Él sabía, amados hermanos, que un día el Señor lo iba a recompensar. Porque aquí dice: y estoy seguro que es poderoso, habla de Jesús, para guardar mi depósito para aquel día. Amados hermanos, cuando aquí el apóstol Pablo habla de aquel día, se está refiriendo directamente a aquel día en el que el Señor vendrá con poder y gloria para recompensar a sus hijos. Recuerde usted que un día la iglesia será levantada, y gloria a Dios porque cualquier momento la iglesia va a ser raptada. Gracias por ese hecho que va a ser una realidad, y es una realidad. El Señor viene por nosotros. Prepárate, hermano, prepárate, amigo, porque cualquier momento la iglesia de Cristo es llevada a los cielos y vendrá directamente un juicio terrible sobre este mundo. Estamos a las puertas de que el Señor venga por su amada. Aquel día es aquel día glorioso en el que Dios nos transformará y nuestros cuerpos corruptos serán glorificados. Aquel día en el que llegaremos a la presencia de nuestro amado Señor, y allá en el cielo Él establecerá el tribunal de Cristo. Recuerde usted que en ese tribunal Dios recompensará, pero también quitará recompensas. Pablo, amados hermanos, estaba seguro que ese día iba a ser una realidad en él. Mi pregunta es hoy para ti y para mí: ¿tú crees que estamos seguros para que Dios guardará nuestro depósito para aquel día? Mira, vemos una carta donde Pablo le anima aún a su hijo Timoteo de que esté dispuesto hasta incluso dar su vida por él. Pablo estaba ya a punto de ser sacrificado. Cuando vamos al verso 13 de 2 de Timoteo 1:13, las escrituras dicen, y aquí viene algo precioso. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que retenga la forma
de las sanas palabras que había oído de él, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que guarde la sana doctrina y que la viva y la practique y la comparta, amados hermanos, a los que estaban necesitados. Note usted aquí que cuando dice retén la forma de las sanas palabras, también quiere decirle guarda las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué mejor maestro que Cristo Jesús para nosotros hoy en día? El maestro de Pablo fue Jesús, el maestro de Timoteo fue Jesús, pero Dios usó a este instrumento humano para guiar a la perfección a Timoteo, para capacitarlo, para prepararlo para la obra del ministerio. Entonces, amados hermanos, en aquel tiempo todo el canon no estaba completo aún. Es decir, de Génesis a Apocalipsis. No es como nosotros que tenemos ese enorme privilegio de tener todas las escrituras. Pero el problema, hermanos, es que aún así, teniendo toda la Biblia, no la leemos, no la meditamos, no la estudiamos. Hermanos, Timoteo tenía la ley y los profetas. Timoteo recordó de quién había sido instruido cuando él era niño. ¿Recuerdan ustedes en el anterior mensaje cuando hablábamos acerca de que existieron dos mujeres que estuvieron involucradas en la preparación y en el perfeccionamiento de este ministerio? Y fueron la madre de Timoteo, Eunice, y su abuela Loaida. Dos mujeres que fueron fieles al Señor, fueron mujeres consagradas a Dios, que su ministerio no quedó directamente en cuatro paredes. Fueron mujeres que instruyeron a este niño, Timoteo, para que en su madurez Dios lo tomara para esta obra preciosa, queridos hermanos. Timoteo recordaba que también él había recibido un precioso legado de parte de su madre y de su abuela. Y en este momento Pablo, en base a todo lo que Timoteo había recibido, él está diciendo, guarda la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Las palabras que Timoteo escuchó de Pablo fueron las mismas palabras que escuchó también de Eunice y también de Loaida. Pero Pablo le está hablando de la ley y los profetas. Entonces, como les decía, el canon no estaba completo. Entonces, ¿cuál era el evangelio para Timoteo? El evangelio para Timoteo era el antiguo pacto y parte de los escritos que estaban siendo en ese momento revelados e inspirados ya en estas cartas que venían de la propia mano, amados hermanos de Dios, a través de este siervo fiel que era Pablo. El verso 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Aquí en este verso está ya más claro. Cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito, amados hermanos, por el Espíritu Santo, Pablo le está diciendo que la palabra de Dios, que la sana doctrina es lo más importante. Esta sana doctrina tenía que ser guardada como un tesoro. Y hoy en día para nosotros las Escrituras debe de ser nuestra mina, donde debemos nosotros, amados hermanos, cuidar, guardar como ese tesoro, porque sabemos que no hay nada tan grande, tan sublime como el poder que está en la palabra de Dios. Este tesoro tiene que ser guardado en nuestros corazones. Y cuando yo guardo este tesoro en mi corazón, yo sé, amados hermanos, que ese tesoro me da la fortaleza para avanzar, para seguir adelante. Cuando yo abro la mina, cuando abro el tesoro y encuentro las riquezas que están en las Escrituras, me fortalezco, me aliento. Pero, amados hermanos, abro yo ese tesoro para transmitir las Escrituras, para también enriquecer a los que necesitan. Precioso es esto porque, amados hermanos, la palabra de Dios, que es un tesoro que tiene que ser guardado y puesto en práctica para nuestras vidas, también debe de ser transmitido, también debe de ser compartido.
Qué precioso es que Dios nos esté dando el privilegio de poder transmitir estas riquezas, queridos amigos y queridos hermanos, a las necesidades que nosotros tenemos y el resto de personas también. Hay mucha gente pobre espiritualmente. Hay muchos mendigos espirituales. Hay muchas necesidades, hay mucha muerte en el mundo. ¿Acaso no podemos nosotros abrir este tesoro de gran valor, de incalculable valor, para que la gente que está muriendo en delitos y pecados vengan a Cristo Jesús? Queridos hermanos, gracias le damos a Dios por esta palabra. El verso 15, Pablo aquí nos habla directamente del compañerismo ministerial. Cuando vamos al verso 15 de 2 de Timoteo capítulo 1, verso 15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Note usted aquí que Pablo fue un hombre que predicó y trabajó de una manera ardua en el ministerio. Y en este ministerio se levantaron personas que empezaron con él bien en la obra. Cuando nosotros vimos en la primera carta, nosotros analizamos y estudiamos que habían dos hombres que estuvieron en la obra de la evangelización, de la predicación con el apóstol Pablo, que fueron Alejandro, ¿sí? Yo quiero que me acompañe un ratito a 1 de Timoteo para recordar cuando estudiamos expositivamente. Y bueno, en esta carta habían dos personas que estuvieron en el ministerio y fueron Alejandro e Himeneo. Hombres que, como estábamos exponiendo, que empezaron bien con Timoteo, y estoy seguro que probablemente ellos también, amados hermanos, evangelizaron, con Pablo, empezaron bien con Pablo, evangelizaron con Pablo, levantaron la obra con Pablo allí en la iglesia en Éfeso, pero ellos se alejaron de Dios, ellos parlotearon de Pablo y empezaron a ultrajar y a rechazar la fe. Se convirtieron en enemigos de la cruz y asimismo también en enemigos de Pablo. Sin embargo, cuando vamos al verso 15, notamos nosotros que Pablo le estaba escribiendo a su hijo espiritual Timoteo para que él entienda que como siervo de Dios, que como ministro, su confianza tenía que estar depositada 100% en Dios. Las Escrituras dicen: maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Jehová. En la obra del ministerio, querido hermano, querido amigo, amiga que estás involucrada en el ministerio, déjame decirte que vas a experimentar decepciones en el ministerio. Muchos no desean que pase esto. Muchos desean que los siervos, los hermanos, los pastores con los que tú estás trabajando sigan siendo fieles hasta el fin. Ese es el propósito de Dios, ese es el deseo de Dios. Pero entendamos, hermanos, que no todos van a concluir la carrera. No se habla en profundidad acerca de Figelo y Hermógenes, pero a través del Espíritu Santo nos damos cuenta que estos siervos fueron personas cobardes, mucho más cobardes que Timoteo. Timoteo fue una persona que fue enderezada por el poder de Dios a través de Pablo, pero Figelo y Hermógenes fueron también hombres que empezaron con Pablo en la obra del ministerio, estuvieron involucrados en el servicio a nuestro amado Señor. Pero cuando ellos se dieron cuenta que vino la persecución y la oposición, cuando fue arrestado Pablo, ellos huyeron. Seguramente estoy convencido, hermano, que ellos no querían sufrir afrentas por causa de Cristo. No querían experimentar persecución por causa de la cruz. Hermano, con este ejemplo de Figelo y Hermógenes nos damos cuenta que hay personas aún en las congregaciones que no están comprometidas con el Señor, que solo están de una forma superficial, externamente metidos en el ministerio, pero cuando viene la oposición, cuando vienen las persecuciones, cuando viene directamente el rechazo, el odio, amados hermanos, ellos huyen. Y que Dios, amados hermanos, nos guarde y nos libre de ser como Figelo y Hermógenes. Oh, amados hermanos, en mi oración siempre pido a Dios por la iglesia de Cristo. Y le clamo a Dios que Dios nos guarde de la actitud que tuvo Figelo y Hermógenes. Querido hermano, querido amigo, tú que estás siendo pastoreado por un obrero de Dios, apóyalo,
Apóyalo en oración, apóyalo en lo que necesita. No lo abandones, querido hermano. Somos un cuerpo, somos una familia en la fe. Entiende, querido hermano, que hay necesidades en el cuerpo de Cristo. Esto me hace entender que no todos también son de Cristo, hermanos. Muchos que desisten de la obra de Dios, hoy en día ya no están con nosotros. Muchos han tenido un fracaso ministerial porque nunca fueron de Dios. Muchos se alejaron de las filas, amados hermanos, de la obra del ministerio, porque simplemente o estuvieron en la iglesia por un compromiso personal con A, B, C persona, pero nunca conocieron al Señor. Porque si lo hubiesen conocido al Señor de gloria, si hubiesen conocido a Jesús, amados hermanos, ellos hubiesen permanecido en Cristo. Hermano, entiende que la fidelidad que nosotros tenemos debe de ser primeramente a Cristo. Cristo es por sobre encima de todo. Figelo y Hermógenes demostraron una actitud de cobardía, pero también una actitud de bastante dejadez, amados hermanos, en el ministerio. Pero mire usted aquí, el polo opuesto de estos dos hombres era un siervo que Dios utilizó en ese tiempo. Muchos quizás de los predicadores no han expuesto de una forma extensa acerca de un siervo que Dios utilizó en aquel tiempo en el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo lo introduce en las cartas a su hijo espiritual, que le envía a su hijo espiritual Timoteo. Este hombre era Onesíforo. El verso 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Recuerde usted que la iglesia en el primer siglo tenía la costumbre de reunirse en las casas. No es como hoy en día, que hoy muchos alquilan un local, o otros con más posibilidades construyen una congregación grande, con amplitud grande para personas. En ese tiempo no. En ese tiempo la iglesia se reunía en las casas. La casa de Onesíforo era un lugar donde estaba reuniéndose la iglesia en ese tiempo. Pablo, hermanos, él iba a la casa de Onesíforo y allí, amados hermanos, él predicaba el evangelio. Y estoy convencido que muchos hermanos asistían a la casa de Onesíforo cuando Pablo estaba en libertad. Y no me imagino el gozo, el deleite, el disfrute que los santos allí en la casa de Onesíforo tuvieron, amados hermanos, esos tiempos preciosos de comunión con el Señor Jesucristo. Y Pablo recuerda a Onesíforo, porque Onesíforo fue utilizado por Dios para poder confortar al apóstol Pablo y al resto de hermanos. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: y no se avergonzó de mis cadenas. Onesíforo es un siervo, es la ilustración de un hombre de Dios que no abandona al compañero de la fe cuando está pasando oposición y persecución. Queridos hermanos, ¿cuántos hombres de Dios necesita la iglesia como este varón, como Onesíforo? Y oremos por estos siervos, así como Onesíforo. Señor, levanta a varios Onesíforos en la iglesia, que ayuden, que estén al frente de las necesidades de los santos, que cuando los hermanos estén padeciendo, que cuando estén pasando pruebas, dificultades, ellos estén allí preocupados, dando, amados hermanos, aún su propio tiempo y aún la vida por los hermanos. El amor de Onesíforo fue un amor práctico para el apóstol Pablo y para la iglesia. Cuando Pablo habla acerca de que no se avergonzó de las cadenas de él, Onesíforo fue un amigo de Pablo y aún él estuvo yendo a la cárcel donde estaba Pablo. La historia cuenta, amados hermanos, que Onesíforo, amados hermanos, nunca se avergonzó de su amigo, más aún del evangelio. Mire que muchos hombres, como por ejemplo Figelo y Hermógenes, ellos tuvieron miedo a ser arrestados y por eso huyeron, pero Onesíforo no. Estoy convencido también, hermanos, que Onesíforo, él visitaba con regularidad la cárcel y atendía las necesidades del apóstol Pablo. Dios usó a Onesíforo para que también, incluso a través de este hombre, muchos de los pergaminos lleguen a la cárcel. ¿Quién cree usted
que le llevaba los pergaminos por los cuales Pablo escribía desde la cárcel, fueron estas cartas escritas allí con tinta, hermanos, y con pluma. Esta persona que le proveía estos recursos fue Onesíforo. Qué increíble cómo Dios utilizó a Onesíforo para que hoy en día nosotros estudiemos estas cartas y las leamos. Tuvo que Dios usar a Onesíforo para llevar los pergaminos a la cárcel. Hermanos, Pablo le está pidiendo también a su hijo Timoteo que salude a los miembros de la familia de Onesíforo. Entonces es obvio que la casa que tenía Onesíforo estaba asentada en esta ciudad de Éfeso. ¿No se imagina usted cómo la familia de Onesíforo también estuvo asediada por causa de los falsos maestros, de los idólatras, de los falsos hermanos? Pero sin embargo, aún así, Dios sostuvo a este hombre y a toda su familia. El verso 17 de 2 de Timoteo capítulo 1, 17 dice: sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló. Hermanos, hay que tomar en cuenta, y es posible que Onesíforo se encontró en un viaje de negocios, y en el texto obviamente se está viendo que Onesíforo fue y buscó directamente a Pablo allá en Roma, y para esto se requirió mucho tiempo y mucho esfuerzo, además también del peligro que él estaba corriendo. Ay, hermanos, ¿qué aprendemos de esto a fondo? Que en el ministerio hay mucha necesidad de hombres así. Esta carta es una carta más ministerial, amados hermanos, de servicio, que Pablo le escribe a su siervo. Es preciosa esta carta porque nos demuestra el amor de Dios que Dios tuvo, amados hermanos, con este pastor jovencito, de poderlo conducir y guiar por la senda adecuada para poder prosperar en un ministerio. Si los siervos de Dios no nos sujetamos a estos requisitos que Pablo escribió, téngalo por seguro, queridos hermanos, que nuestro ministerio no tendrá directamente curso. Dios nos escribió esta carta de 2 de Timoteo para darnos una guía, para darnos una brújula, para poder avanzar en el ministerio. Y concluye directamente con el verso 18, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Note usted que Pablo le está diciendo a Timoteo que Onesíforo, por toda la obra que él había hecho, amados hermanos, Dios le iba a recompensar en aquel día. Y aquí nuevamente cita la palabra aquel día. Mire usted que la esperanza de todo cristiano, no solo de Pablo, es que un día estaremos con el Señor. Aquel día será realidad, queridos hermanos, queridos amigos. Eso es lo que a mí me da fortaleza. Eso es lo que a mí me da aliento. Eso es lo que a mí me da vitalidad para seguir predicando el Evangelio, para compartir con ustedes, queridos hermanos, estas cartas. Aquel día está cerca, hermanos, y es real. Así como lo dijo Pablo en esta carta, que Dios le concede esa misericordia a Onesíforo para ese día. Sé y estoy convencido que este varón, que este siervo, recibirá grandes recompensas de parte de Dios. Ahora, trasladémonos a nosotros, a nuestra situación. ¿Estás tú consciente, querido hermano, amigo y amiga, que tú recibirás esas recompensas en aquel día que venga? Tú sabes, amado hermano, en tu interior, cómo tú te has extendido en el ministerio. ¿Estás consciente que tu servicio ha sido desinteresado? Que tu servicio ha sido sincero, limpio, puro. Que tu servicio ha sido, amados hermanos, libre de condicionamientos y de presiones. Mira, tenlo por seguro, ministro de Dios, hermano que estás sirviendo en las iglesias. Dios te recompensará. Dios te recompensará. Tenlo por seguro. Así será, queridos hermanos. Gracias a Dios por esta palabra, porque concluye y dice: y cuando nos ayudó, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Oh, amados hermanos, gracias a Dios por esta clase de hombres, de siervos. Cuánto nos ayudó en Éfeso, cuánto nos ayudó en el ministerio. Tú lo sabes bien, le dice Pablo a Timoteo.
Qué hermoso, hermanos, ver que Dios haya permitido que el nombre de este siervo esté registrado en las Escrituras. Y no está aquí porque sí. Hoy en día hemos expuesto esta palabra, hermanos, este mensaje de testificando de Cristo. Y para concluir este mensaje, hermano, yo quiero animarte a ti, querido hermano, amigo, oyente, de que te apegues, si eres cristiano, de que te vuelvas al Señor, de que te pegues nuevamente a Dios. El Señor nos está llamando, hermanos. Él quiere reconciliarse contigo. Él quiere, amados hermanos, que volvamos a la senda. Y para aquellos que no conocen al Señor y escuchan por primera vez este mensaje, déjenme decirles a ustedes que Dios los ama, que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea, dice las Escrituras, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero concluir este tiempo con una oración. Amado Dios, Padre, te doy gracias por tu palabra. Me emociono, me alegro de que tú hayas permitido en esta tarde que mi boca sea abierta para exponer tu palabra tan sublime, tan alta, con mucha reverencia, Señor. Oh majestad, oh Rey, vengo con mucha reverencia a ti y me humillo delante de tu presencia. Y te agradezco, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Oro por la vida de cada hermano, de cada hermana. Fortalécenos, levántanos y aliéntanos. Qué preciosas son estas perlas. Qué precioso es este tesoro, Señor, de inestimable, de incalculable valor que tenemos en nuestro corazón. Ayúdanos a volvernos, ayúdanos a disfrutar. Hay un deleite, hay un río, Señor, que quiere desbordarse. Pero tú quieres, Señor, Dios mío, que empecemos a buscar tu rostro, Señor, entrar al lugar santísimo, Señor. Tanto tiempo hemos estado fríos, apartados, alejados, Señor. Hoy nos volvemos a ti. Padre, gracias te damos. Te pido que bendigas a cada hermano, a cada familia, a cada siervo, Señor, a cada sierva, a cada hombre, a cada mujer, a los jóvenes, Dios mío, y a aquellos que no te conocen. Oramos, Dios mío, que tú los tomes, Padre, y los salves. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queridos hermanos y amigos, quiero agradecerles por el tiempo que ustedes directamente nos han concedido de poder escuchar esta palabra. Seguimos con nuestro estudio expositivo de nuestra segunda carta de Timoteo, de la segunda carta que Pablo escribió al apóstol Timoteo. De mi parte quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Tulcán, Ecuador. Estamos, hermanos, también en nuestra página, no solo aquí en Facebook, sino también nos pueden visitar en nuestra página en YouTube que se llama Fuente de Vida Eterna Ecuador. Estamos subiendo los estudios expositivos. De mi parte me despido, soy su amigo Gabriel, les deseo una excelente noche y que Dios los bendiga.